El diámetro y altura de columna no tiene mucho sentido hacer una simplificación. Vamos a intentar tener una noche rápida. A ver, este es el ejercicio. Hagamos eso y ya quiero terminar. Para de una vez dar una. Entonces, supongamos una columna. Y le pongamos en kilomoles, fracción molar, todo queda parecido. Bueno, nos piden justamente determinar el número de etapas, diámetro de columna, a ver, número de etapas, etapa de alimentación, número de etapas ideales, etapa de alimentación, diámetro de columna, altura de columna.
Básicamente eso. Bien. Ya la metodología del método la sabemos, solamente es un complemento porque no hemos trabajado con esto, nada más que eso. Entonces, esto por regla de la palanca o por balances, como quieran, lo tenemos así, ¿no es cierto? Y B va a ser la diferencia. Esto va a ser entonces 100,05 menos 0,1 y aquí va a ser 0,95 menos 0,1. Ay, no, ni siquiera le he puesto los dos. Háganlo por favor, pero avísenme si está bien. 47, entonces B va a ser igual a 47 y lo pongo ahora. Y B es igual a 53 a partir de los 100 y lo moles por lo menos. Bueno, definido eso, nosotros ahora vamos a ver cuál es nuestra alimentación. Fíjense ustedes que nos están indicando que estamos metiendo a 20 grados centígrados. De entrada ya sabemos que es una alimentación fría, por lo tanto vamos a tener que encontrar el F a través de la expresión genérica que nosotros ya la sabemos, y esto va a ser igual al CP 0,4 kilocalorías kilogramos grados centígrados, ¿no? Multiplicado por TF 20 grados centígrados menos temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición cuando nosotros ingresamos al plato de alimentación es la del plato de alimentación. ¿Y cuál es la concentración para ese caso? Pues la que nos está dando la concentración de alimentación. Y a esa concentración, a esa relación, en este caso 50-50, ¿cuál es la temperatura de ebullición? Nos vamos a la tabla. En la tabla aquí tenemos los datos de temperatura X e Y. Nos vamos nosotros a buscar concentración en fase líquida 0,5. Aquí está 0,5. Por lo tanto, la temperatura de ebullición de esa mezcla 50-50 es todo el del 0 es 92,2. ¿Sí? De ahí lo sacamos. O del diagrama de ebullición, si vamos a ver el diagrama de ebullición, lo integramos con X y sacamos la temperatura. Entonces esto es 92,2 grados centígrados, se va esto con esto, dividido el lambda 90 kilocalorías por kilogramo, y se va todo, porque es obvio que el F es un número adimensional. ¿Cuánto sale? Eso sí. Menos 0,32. Muy bien. Está correcto porque sabemos nosotros que una alimentación fría tiene un F negativo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en la clasificación que hemos hecho de la alimentación. Entonces de ahí nos vamos directamente a encontrar la pendiente de la línea de alimentación, ¿sí? Para poder dibujarla. Entonces esto va a ser menos 1 menos 0,32 dividido 0,32. ¿Cuánto sale esto? Menos. Este menos se va a ir con este menos y este va a sumar. O sea, 1,32 sobre 0,32 en realidad. ¿De acuerdo? Entonces,
¿correcto? Sí. 4.12, ¿no era? Sí. Ya, perfecto. 12 clavados. 5. Bueno, necesito más. Porque para graficar. Ya, perfecto. Ahora grafiquemos la línea de alimentación, ya que la tenemos. Recordemos de que la línea de alimentación es esta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos la pendiente. Ahora por el método ubicamos XDF, perdón. Esto va a ser XD 0.10. XD va a ser 0.95, aquí está XD, y XF va a ser 0.5, aquí está XF. Ubicamos el punto acá, ubicamos el punto acá, y ubicamos el punto, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, este. Como no vamos a trabajar más rápido que esto, pues está bien. Ahora 4,25 de pendiente positiva, 4,125 delta I sobre delta X es positiva, entonces a este lado 1 en X y 4.125 en X. 1, 3, 4, 125, 250 sería la cuarta parte, ¿no? 125 la octava parte. Entonces la cuarta parte es 250 es 2,5. Y de 2,5 la mitad de 101, 125, ahí. Ya, ahí es. Ahora el problema es que yo no tengo con qué. Algo tengo que hacer ahorita. Y esto. Así que sí. Bueno, supongamos que vamos a aproximar. O si no, hagamos un fijo también. Medio. 2, 4, 5. Entonces sería 2, 60. 1, 2, 60. Ya, ahí. Entonces unimos con esto y unimos esto. Ya. Va más o menos a hacerlo aproximado. Entonces ya tenemos la línea de alimentación. Muy bien. Ahora, a nosotros nos están dando que el RD operativo está en función del valor mínimo. Por lo tanto, el valor mínimo hay que calcularlo. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con la ayuda de la línea de operaciones zona de rectificación, cuyo punto este lo conocemos. No conocemos la ordenada al origen, obviamente, pero sí sabemos ya que este cruce de la línea de alimentación con la curva de equilibrio es el punto de confluencia entre línea de alimentación, curva de equilibrio y líneas de operaciones. Es la condición extrema cuando se juntan y eso nos conduce a suponer un infinito número de etapas, ¿de acuerdo? Entonces, con este punto yo voy a completar y voy a llegar hasta la ordenada al origen. Yo no tengo aquí dibujadito eso, y créanme, ustedes lo hagan después. Esa ordenada al origen para el valor mínimo me da 0.48. Aquí está. Uniendo desde XD pasando por este punto. ¿Sí? Nos da 0.48. Yo lo voy a dibujar así. Ya, llega ahí. ¿Sí? Hemos trazado desde 0.95 pasando por ahí y nos da este valor. Lo leemos, es 0.48. ¿Qué es 0.48? Es la ordenada al origen para la condición extrema de relación de reflujo mínimo. Por lo tanto, en la expresión de la línea de operaciones zona de rectificación, que está dado por esta expresión, esta ordenada al origen normalmente es la operativa, pero para la condición extrema esto se convierte en un ordenado al origen, pero de ahí es donde vamos a sacar nosotros el valor mínimo.
Por lo tanto, eso es XD sobre RD mínimo más V. Y ya está. Y de ahí obtenemos el valor del RD mínimo. ¿Cuánto es? Va a ser 0,95 menos 0,48 dividido 0,48. O sea, despejamos. ¿Cuánto es eso? 0,95 menos 0,48 y dividido 0,48. No sé. 0,98. Perfecto, ya tenemos el valor mínimo. El problema nos dice que nuestra condición operativa va a ser el doble que el mínimo. No podemos trabajar con esa condición. Por lo tanto, el RD operativo va a ser igual a 2 veces el RD mínimo. Entonces, 98, 98, 0, 1.96 sería, ¿no? ¿Sí? 1.96. Ese es el RD operativo. Bueno, pues ahora con ese RD operativo voy a obtener ahora ya la ordenada origen con la que voy a trabajar. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 0,95 sobre 2,96. ¿Es cierto? 0,95 sobre 2,96. ¿Cuánto dan? 0.32. Muy bien, esta es la ordenada origen. Y como de costumbre ya graficamos entonces la línea de operaciones zona de rectificación con 0.32. 0.10, 0.20, 0.30. Aquí está 0.32. Este es 0.30. Ese es 0. Ese es 0.32. Esta ordenada. Y entonces trazamos. ¿Sí? Y vemos por dónde va a atravesar más o menos acá. Como yo le decía, más o menos. Un poquito pasando 0.5. Entonces trazamos con el 0.32, unimos con el XD y la línea va a ser, bueno, yo, la verdad, no sé si más o menos. Por ahí. Pero por lo tanto, este punto de intersección va a servir para poder graficar la línea de operaciones zona de agotamiento. Entonces agarramos y unimos ahí. Y esto ya es historia. Tanto la del RD mínimo como la prolongación de la línea de operaciones, porque vamos a trabajar con las líneas llenas. Y empezamos a dibujar en nuestras etapas. Así era el simple, ¿no? Bueno, entonces, vamos más o menos. Hacemos esto. Como hay cuadraditos, también más. Aquí está. Llego hasta aquí. ¿Dónde llego hasta aquí? Paso, ya he pasado yo el punto este, por lo tanto trabajo con la de agotamiento. Trabajo con la de agotamiento y seguimos trazando los escalones.
1, 2, 3, 4. El quinto es el de la alimentación. 6, 7, 8, el 9 es el rebote. Bueno, eso nos dio. Consecuentemente, podríamos decir de que aquí van a haber 1, 2, 3, 4 etapas. Aquí van a haber 1, 2, 3, 4 etapas. 8 más 1, 1, 2, 3, 4, 5. Allá la dibujé a la 1, ¿no? 5, 6, 7, 8 y ahí se lo. Bueno, justo a la mitad. Casualidad. No necesariamente tiene que dar eso. Pero bueno, ya está. Eso es lo que ya. Entonces, fíjense ustedes que el valor de R mínimo es muy fácil calcularlo porque sabemos que es donde se intersectan equilibrio y líneas de operaciones. O si ya la tenemos en la alimentación, como es el lugar geométrico de las intersecciones de las líneas de operaciones, entonces directamente con equilibrio y con línea de alimentación ya podemos encontrar el R mínimo y a partir de ahí, con la relación que nos tienen que dar, entonces nosotros tenemos que asumir como siendo este valor experimental que anda más o menos desde el 1,02 hasta un 3, 4, por ahí. Entonces, ya está. Bueno, esa es una primera parte. Ahora, una vez que hemos calculado el número de etapas, etapa de alimentación, número de etapas reales, bueno, en este caso particular, aquí nosotros tenemos 4 etapas. A esas 4 etapas le pongamos el rendimiento. ¿Cuánto sería? 60%. 4 dividido 0,6. Acá lo mismo vamos a hacer. 6,66. 6,7, está bien. Y este también nos va a dar 6,7. Entonces aquí ya no podemos trabajar con números fraccionados. Aquí sí, ya cuando estamos en etapas reales, redondeamos a 7 etapas en cada caso. Entonces, número de etapas ideales son 8 más 1. Reales son 14 más 1. ¿Sí? Porque son 7, 7, 14 más 1. ¿Por qué? Porque el rendimiento del dispositivo de íntimo contacto, será plato perforado, campana, ya no nos dan como dato. Porque ese dato se saca en función de ciertos factores característicos de los dispositivos, y esos son diseños que de alguna manera ya están ligados con la parte mecánica, ¿sí? de la temperatura del líquido, porque el líquido no va a estar siempre totalmente lleno acá, entonces hay una cierta altura y hay todo un diseño más mecánico, pero bueno, vamos a usarlo, puede conseguir, ya está. Etapa de alimentación, en este caso, si tenemos 7, sería la octava, la real, y la quinta, la ideal. Diámetro y altura. Hay una expresión que obviamente se saca en función del caudal. Ustedes saben que el caudal, ya lo voy a decir esto, ¿sí? Esto ya lo sabíamos un poquito, no hace tiempo completado. Bueno, tenemos eso. Diámetro. El caudal, velocidad por sección. Y a partir de ahí, esto
Entonces velocidad pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y este caudal no va a ser otra cosa que lo coloca en función del caudal de vapor. Tenemos nosotros aquí un vapor y tenemos aquí un vapor de raya. Entonces, en función de uno de los caudales, en fase líquida o en fase vapor, normalmente siempre tratando de trabajar con lo que se rectifica, con el componente más volátil, y vemos que la fase vapor es la que se va enriqueciendo en el componente más volátil, y no trabajar con el líquido, que igual se podría hacer. Entonces, esto es caudal que lo podríamos colocar como V. Ojo, ya como V genérico, igual V grande, velocidad, y de aquí se saca. Y se ajusta por efectos de temperatura y presión, porque normalmente se trabaja como es un vapor, se asimila a gases ideales, y después se ajusta por la temperatura y presión de trabajo respecto a las estándares, que es una atmósfera y 0 grados centígrados, básicamente. Entonces la expresión, se la dejo, es esta. El 4 está, de ahí es V, temperatura más 273 para llevarlo a grados Kelvin, y aquí es pi, velocidad al cuadrado, velocidad nomás creo que es, le van a poner la velocidad, así le pongamos, y aquí es pi, velocidad, y 3600 para llevar de horas a segundos. Ya está. Acá no le estoy poniendo, esto es 760 milímetros de mercurio, pero como las condiciones no dice el problema, vamos a trabajar a una atmósfera, entonces los 760, por el hecho que estamos trabajando a una atmósfera, se van a ir. La corrección por presión no. Ahora, si mi condición de trabajo de presión es 2, 3, habrá que corregir respectivamente en el denominador. ¿Sí? Porque en ese número bien. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros queremos calcular el diámetro de la columna, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, de que desde el momento en que hemos dicho que hay una delimitación que se introduce lateralmente, eso hace de que los flujos de vapor desde la zona de rectificación o la zona de agotamiento no van a ser iguales. Hay un caso en el que son iguales, ¿se acuerdan? Cuando entra líquido hirviente, no se presta nada de calor y ver el aire que sube es el mismo B que va por la zona de rectificación. Ese es el único caso. En los otros casos o es mayor o es menor. Eso nos obliga a diferenciar el cálculo y hacer un cálculo del diámetro para esta zona y del diámetro para esta zona. Por lo tanto, este diámetro, si nosotros queremos trabajarlo así, este diámetro tendría que ser para rectificación y en ese caso tomar en cuenta B. Y el diámetro para agotamiento va a ser exactamente lo mismo, pero con B raya, obviamente, porque ese es el flujo que está circulando en la parte baja de la columna. Y aquí obviamente va a ser T 273 igual, y aquí va a ser pi Q por 3600. Algo más. Esta temperatura es la temperatura en la zona de rectificación que va desde el plato 1 hasta el plato 4. ¿Cuál temperatura vamos a tomar? ¿La del 1, la del 2, la del 3 o la del 4 para este caso? Obviamente que si el flujo está circulando por los 4 platos, vamos a tener que tomar una temperatura promedio de los platos que están en juego. ¿Sí? Una promedio necesariamente. No son muchas las variaciones. Aquí están poquitos los platos, pero yo podría haber trabajado con una columna de una mayor cantidad de caudal, 5 kilomortes es nada, y podríamos haber obtenido unos 20 platos con unos 20 grados, entonces la diferencia entre platos es 1 grado. Vamos a ver cuánto hacemos ahí. Pero bueno, entonces, y aquí también temperatura media, pero esta temperatura media es la media de las concentraciones
de que están en la zona de rectificación y esta temperatura media se refiere a las concentraciones que están en la zona volcánica. La velocidad de esta se la saca en función de la densidad del fluido y la densidad del gas. Y es un dato que no nos dan porque tiene una constante y en función también está del tipo de plato y de la separación entre ellos. Ya son aspectos del diseño. Y vamos a ponerle que sea 0,8 metros por segundo, casi 1 metro por segundo, que es la velocidad de ascenso del vapor, tanto en la zona de agotamiento como en la de rectificación. Y con eso ya está completado directamente. Tenemos que calcular estos Bs y estas temperaturas. Bueno, eso ya lo teníamos. Si nosotros hemos dicho que el RD operativo es igual a 2 veces RD mínimo. No, pero ¿y cuánto es el valor? ¿Cuánto era? 1,96. Es 1,96. Sabemos que esto es L sobre D. Conocemos D. L va a ser igual. ¿Cuánto era D? 47 por 1,96. ¿Cuánto da esto? 92,12. 92,12. Estoy buscando 92. Son flujos. Ya. Por lo tanto, ven que es el vapor de arriba, es la sumatoria de ambos. ¿Cuánto sería? 92 más 47, ¿no? 139. 139, ya. Ya tenemos B. Ahora, B raya. B raya es B menos F por F. Buscándolo, ¿ve? Entonces, esto va a ser igual a 139 menos 0,32, eso dijeron, ¿no? Por 100. ¿Cuánto es? 139 más 32. 171. Porque esto es menos, con menos se va más. 100 por 0,32. Sí, 171 kilomoles por hora. Ya están los dos. Y de paso, si quieren, calculamos L, que va a ser B raya más B. Y esto va a ser igual a 171 más. ¿Cuánto era? Si esto era 47, esto era 53. Entonces 224, ¿no? 4, 12, 224. Ya están los flujos. ¿Para qué hemos calculado los flujos? Para esto. Ya los tenemos. Ahora calculemos las temperaturas medias, tanto de rectificación como de agotamiento. Y eso lo tenemos que hacer sabiendo cuáles son los rangos de temperatura. Podemos ser más finos o menos finos. Todo va a estar en función de cuántos datos tenemos. Aquí tenemos pocos datos. Podemos tener una tabla, o nosotros construirnos, conociendo el alfa, una tabla de 30 datos. Y podemos ser un poco más precisos. No es muy necesario. Pero lo que tenemos que decir es de que aquí está el 0,5, que viene a ser la concentración de la alimentación. A partir de 0,5, ¿no se movió? Ya. A partir de este valor, todas las concentraciones de X menores, ¿dónde son? Estas. ¿Dónde vamos a tener una mayor concentración? O sea, esta es alimentación. ¿Cuáles van a ser los valores para tomar en cuenta la temperatura media de rectificación y agotamiento? Sumen las temperaturas correspondientes a la zona de rectificación y de acuerdo a los valores que tengamos dividan entre el número de puntos, de datos. Al menos, ¿sí?
Temperatura media de rectificación. A ver, dicten los datos. 0.62. Una hora. 0.62. ¿Ah? 0.62. Temperaturas. 89. Lo que tenemos que sacar son temperaturas promedio. Sí, no. Di. 89. Lo pongo. 80. ¿Quién da más? 89. ¿Cuánto? 89. 89. Siga, o es la única. 86.9. 85. 83.2. 81.4. 80.3. ¿Correcto? Esto no la creí, no se han creído. No. El de arriba. Rectificación hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿y? ¿Por qué? Rectificación aumenta la concentración y disminuye la temperatura. La zona de rectificación aumenta cada vez que subo la concentración y disminuye la temperatura, lo hemos dicho varias veces. En la zona de rectificación, a medida que subimos, agarrémonos del vapor, la concentración del vapor es cada vez mayor, por eso sacamos 0,90 y pico. Pero la concentración del volátil en el líquido también es mayor, porque retornamos con esa concentración elevada. Y a medida que vamos bajando, la concentración del volátil en el líquido va disminuyendo porque se va yendo al vapor. ¿Qué quiere decir? Que las concentraciones en la zona de rectificación, tanto de fase líquida como de fase vapor, son mayores que las de agotamiento. Por lo tanto, si las concentraciones en la zona de rectificación, tanto en rectificación, en la fase vapor como en la fase líquida son mayores, pues son estas. Estas son las mayores concentraciones. Consecuentemente, las temperaturas van a ser cada vez más bajas. Porque si bien tenemos vapor, la mínima es aquí porque es 90 y pico % del vapor que es de volátil que tiene un punto de ebullición más bajo. Por eso está en fase vapor, porque ha pasado a fase vapor porque ha llegado más rápido. En cambio, al otro extremo no llegamos a 110. Pero ¿está bien eso? Vuelvo a preguntar. Desde ese punto de vista no hay problema. Ya está. Está correcto. Pero no falta uno o no sobra uno. La pregunta no sería dónde tenemos que considerar la temperatura de alimentación. No. La temperatura de alimentación es el plato de alimentación. El plato de alimentación es ese. Está debajito de la alimentación. Está en agotamiento. Directamente. El plato de alimentación está en agotamiento.
Pero a partir. ¿Qué datos han tomado? Del 0,5, obviamente, está en agotamiento, y todos estos están en agotamiento, ¿no es cierto? Han tomado este y este. ¿Está bien? ¿Por qué hemos tomado esto? Esta es una separación del 100%. Nuestra concentración de salir es 0,95. Hasta ahí llegamos. Y si llegamos hasta 0,95, el 1 ya no entra, pues no se clasifica. Porque nuestra curva, nuestro XB, entonces tendría que haber estado aquí. ¿No ve? Entonces, este no va. Porque estoy más allá de la concentración más baja. Tampoco. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 5. ¿Cuánto es? Ya. 85,1 grados centígrados. Y para la temperatura promedio de la zona de agotamiento, ahora sí níquel. Métale quinta. 92.2, 93.7, 95, 96.5, 97.7, 99, 102.9, 106.2 y 107.9. No sé, ahora sí. ¿Está correcto o no? No sé si falta. No sé. Agotamiento, hemos dicho, ¿no? Esto era hasta el 0,95. Está bien. Y esto es hasta 0,1. ¿Y el 7 por qué? Yo entendía cuando les he explicado, el medio. A propósito, porque se confundan. Yo tenía que haber explicado que estábamos en la identificación. Pero yo pensé que me iban a decir, ¿y qué está haciendo? Estaba hablando con Francia. Pero como no me han dicho, entonces lo dejaba. Entonces, este ya no pues. ¿No? Entiendo. Ya, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8. Wow. 97 puntos. 9. Listo. Ya está todo. A ver, ¿cuánto da el diámetro? ¿Y cuánto da el diámetro? Diámetro en rectificación, diámetro en agotamiento. Es solamente para ver. De comparar y ver por qué. El U es 0,8 metros por segundo. Creo que la pregunta falsa. ¿Cuánto sale? 4.69 metros. ¿Y este?
¿Cuánto? 4.75. ¿Cómo? 5,29. ¿Por qué? Ojo, este es verdad. Eso es, ¿no? 171, y esto es B, 139. Esto es 85 y esto es 97, así es, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, entonces fíjense ustedes lo que nos da. Obviamente no soy igual. Si nosotros queremos dibujar esta columnita, así esquemáticamente nomás, sabiendo que la cosa es así, bueno, nos daría lo siguiente. A ver, 4 y 4, ¿no es cierto? Aquí, digamos, metemos la alimentación, aquí hay 4 estampas. Uno, dos, tres, 4. Y este es 469 metros. Pero en la zona de agotamiento es más ancha. Así es. Porque esto es 5,29. Ya van a estar ahí los otros 4 platos. Bueno, justo a ver, más arriba, los 4. Ahí está. 5, 6, 7, 8. Y aquí hacemos lo de siempre, ¿no? B, X, B, y aquí retornamos de raya a raya. Y aquí está el L. Y ustedes vean, ¿no? Hay muchas refinerías donde ustedes van a poder apreciar que las columnas generalmente tienen esta configuración, ¿sí? Que no es totalmente constante el diámetro, sino que hay una zona que es más o menos en la zona intermedia que se hace más ancha. ¿Por qué? Porque normalmente la alimentación ingresa como líquido frío. No es que porque esté frío, sino por debajo de la temperatura de ebullición, ¿sí? Si nosotros ingresásemos el fluido a la temperatura de ebullición, acuérdense que para ese caso, para ese caso, todo el líquido se va para abajo y B es igual a B raya. En ese caso, esto sería igual a esto. Pero todavía queda esta diferencia, que por ahí no se nota. O podemos tener el otro caso, en vez de tener líquido frío, tener vapor sobrecalentado. Y si el vapor es sobrecalentado, acuérdense de que se va todo para arriba y encima una parte del líquido que está bajando se va también para arriba. Entonces, para ese caso, para vapor sobrecalentado, la columna puede ser así. Obviamente, porque en ese caso B es mucho mayor que B raya, que este es el B raya. Entonces puede darse ese caso, pero para ese caso es bajo sobrecalentado. Pero generalmente esta es la configuración más común, porque si bien la temperatura de ebullición son 92.2 grados, con fines de poder hacer un balance energético óptimo, cualquier calor que nosotros tengamos de la mismísima columna que está saliendo a la temperatura de ebullición, esto, donde yo retorno una fracción de vapor y esto está a la temperatura de ebullición, entonces no enfrío, pues le meto a un intercambiador. Pero el intercambiador para enfriar no le meto agua, sino le meto la alimentación, está, cosa de que esto de 92.2, no es 92, estamos hablando del 0,1 de 106, más o menos, que baje a 70. Y esta alimentación que estaba en 20 puede ser que suba a 60. Y a nosotros nos conviene meter a 60 y no a 20. ¿Por qué? Porque si yo meto a 20, ¿qué hemos dicho? Que se va a ir todo para abajo, pero parte del vapor que estoy generando con plata va a tener que
emplearse para precalentar de 20 a 90. En cambio, si yo precaliento de 60 a 90, estoy mejorando mi balance energético. Solamente voy a tener que calentar 30, poquito va a ir por acá y me conviene porque de esa manera yo voy a tener más cantidad de flujo para poder intercambiar y no tener que volverse. Entonces, ese balance es importante y siempre se hace cada vez que nosotros tengamos en los reactores, mucho más, sobre todo si son isotérmicos. Entonces, donde tenemos calor que sacar, no lo mandemos a que se enfríe solito en 3 días, sino que utilicémoslo para cualquier otra corriente que es necesario que sea calentada. Esa es la idea. Bueno, y por esa razón normalmente quedan acá, así. Bueno, le subimos la temperatura, pero tampoco llegamos al punto de ebullición, por lo tanto siempre va a existir esto en la mayoría de los casos. Ya está. Falta la altura. Bueno, pero para la altura también nos tienen que dar la distancia entre platos. La distancia entre platos o entre etapas depende de varios factores, depende de los flujos. Si son muy altos, entonces no conviene que sean muy cercanos porque puede salpicar, dependiendo del tipo también de plato. Si es un plato perforado, la presión del vapor puede ser que haga que cuando esté subiendo el vapor arrastre gotitas de líquido y ahí está purificando el enriquecimiento del molar. Por un lado, entonces separemos un poquito más. O puede ser de que haya espuma. Normalmente también, dependiendo de las velocidades, hay posibilidades de que se genere espuma. Y si se genera espuma, peor, choca la espuma y se purifica. Entonces hay que regular todo, depende de los flujos, de la presión con la que viene el vapor y de la posibilidad de formación de espumas. Pero un dato más o menos está entre 60 centímetros, 80 centímetros. Insisto que depende de esos factores: caudal, diseño del dispositivo, porque el plato perforado, el vapor llega y sube casi, por más que esté inundado, entonces esto va a tender a hacer salpicar. En cambio, si fuese una campana, entonces va a subir aquí, va a venir por acá y hay menos posibilidades de salpicaduras hacia arriba, ¿cierto? Ahora, el tema de las espumas es dependiendo de la naturaleza de los fluidos. Algunos hacen, otros no. Bien. Si nosotros decimos que, por ejemplo, la distancia entre platos es esa, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos aquí 7 platos, ¿no es cierto? No eran 4, eran 7. Reales eran 7. Si tenemos 7 platos, 7 por 0,8, 5.6 metros. Y aquí también, porque son los mismos 7, 5.6 metros de altura. Esto es de diámetro. Entonces, más o menos va a tener 11 metros, digamos, ¿no? Y va a tener eso, sí, más o menos manejado. Ahora, más allá de eso, que es la distancia, aquí siempre tiene que haber una holgura para el retorno del líquido y para la acumulación un poco, porque, ojo, estamos sacando nosotros de 4 metros de columna a una cañería de 2 pulgadas, 3, 4, 5, si quieren, pero es una contracción elevada, entonces no nos conviene que se estrangule mucho esto por el hecho de que claro, pasa cañería, entonces se le da aire. Hay una distancia bastante significativa entre el primer plato y esta otra. Lo mismo acá, ¿sí? Acá tenemos que tener nosotros un cierto margen de donde el líquido se estacione, no por estacionarse, sino que haya una cierta acumulación de líquido acá. Porque yo con esto también tengo que hacer unos control automático fundamentalmente de nivel, y el control automático de nivel me va a mandar a una válvula de control que va a ser la que va a salir acá, y esa válvula de control me va a regular el nivel para que no se seque ni se inunde. Entonces también hay que darle una cierta altura acá dependiendo del tamaño. Hay relaciones, ¿cómo se dice? De escala, relaciones geométricas que más o menos hacen esto. Es como nos enseña un mezclador con sus paletas, ya está. Esa más o menos es la idea, pero entre etapas ya conocemos más o menos cuánto sería. Ya. Queremos seguir profundizando, podemos estar 5 meses con esto. Y
diseñando las campañas de roboteo también, pero no terminaron. Ya. Ahí lo vemos. Sí, preguntas. Nos falta rectificación discontinua, que la vamos a ver en la clase del miércoles más la del viernes. Con eso vamos a vigilar. Pero mientras tanto yo creo que ya les voy a ir dando el brazo. ¿Sí?